El año 1804 marcó un momento crucial en la historia de la humanidad. Fue un año que no solo cambió el destino de una nación, sino que también alteró el curso de la historia mundial. El primer día de enero, una nueva nación surgió de las cenizas del colonialismo y la esclavitud. Este día marcó el nacimiento de Haití, un país que se convertiría en un símbolo de resistencia y libertad. Esta nación fue Haití, la primera república negra independiente del mundo, un logro monumental que resonó en todos los rincones del planeta. El nacimiento de Haití fue un testimonio del espíritu indomable de los africanos esclavizados, que se atrevieron a desafiar a sus opresores. Estos valientes hombres y mujeres lucharon con una determinación inquebrantable, enfrentándose a fuerzas mucho más poderosas. Su lucha por la libertad se erige como un faro de esperanza para todos aquellos que anhelan la libertad y la igualdad. La historia de Haití es una historia de esperanza, de cómo la determinación humana puede superar incluso las circunstancias más difíciles. La revolución haitiana fue un momento decisivo en la lucha contra la esclavitud. Fue una guerra brutal y sangrienta, pero también una guerra de principios y de derechos humanos. Demostró al mundo que las personas esclavizadas podían levantarse contra sus opresores y ganar su libertad. La victoria de Haití fue una prueba de que la justicia y la libertad pueden prevalecer. La revolución haitiana envió ondas de choque a través de las Américas, inspirando a otras personas esclavizadas a luchar por su propia liberación. Las ideas de libertad y emancipación se extendieron como un reguero de pólvora. El impacto de la revolución resonó mucho más allá de las costas de Haití. Las noticias de la victoria de los esclavos haitianos viajaron a través de los océanos, llegando a oídos de aquellos que también anhelaban la libertad. Inculcó miedo en los corazones de los esclavistas de toda América. Los dueños de esclavos comenzaron a darse cuenta de que su control no era absoluto y que la rebelión era una posibilidad real. La revolución haitiana sirvió como un poderoso recordatorio de que la institución de la esclavitud no era invencible. Podía ser desafiada y, lo más importante, podía ser derrotada. Podía ser desafiada y podía ser derrotada. La victoria de Haití fue una luz de esperanza para todos aquellos que vivían bajo la opresión. La historia de la independencia de Haití es un testimonio del poder del espíritu humano. Es una historia que nos recuerda que, con coraje y determinación, cualquier obstáculo puede ser superado. Es una historia de valentía, resistencia y la búsqueda inquebrantable de la libertad. Los líderes de la revolución haitiana se convirtieron en símbolos de estas virtudes, inspirando a generaciones futuras. Es una historia que sigue inspirando a personas de todo el mundo hoy en día. La lucha de Haití por la libertad y la justicia continúa siendo un faro de esperanza y un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación y coraje. Antes de la revolución, la colonia francesa de Saint-Domingue era una tierra de marcados contrastes. En medio de su belleza natural y su arquitectura colonial, se escondía una realidad brutal y desoladora. Era conocida como la Perla de las Antillas, famosa por su inmensa riqueza. Los puertos estaban llenos de barcos que transportaban productos valiosos y las calles estaban llenas de comerciantes y colonos que disfrutaban de los frutos de esta prosperidad. El azúcar, el café y el índigo fluían de sus plantaciones, enriqueciendo a Francia y alimentando su economía. Estos productos eran altamente demandados en Europa y su producción en masa convirtió a Saint-Domingue en una de las colonias más lucrativas del Imperio francés. Esta prosperidad, sin embargo, tuvo un terrible costo humano. Detrás de cada saco de azúcar y cada barril de café, había una historia de sufrimiento y explotación. El motor de la riqueza de Saint-Domingue era el brutal sistema de esclavitud. Los esclavos africanos eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas, sin descanso y bajo una vigilancia constante. Cientos de miles de africanos fueron transportados por la fuerza a través del Océano Atlántico. Este viaje, conocido como el Pasaje Medio, era una travesía infernal que muchos no lograban sobrevivir. Fueron sometidos a condiciones horribles en el Pasaje Medio, un viaje marcado por las enfermedades, el hambre y la muerte. Los barcos estaban abarrotados y los esclavos eran tratados como mercancía, sin ninguna consideración por su humanidad. Aquellos que sobrevivieron al viaje se enfrentaron a una vida de crueldad inimaginable en las plantaciones.
Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaban sin cesar bajo la mirada vigilante de los capataces. Los africanos esclavizados en Saint-Domingue soportaron un trabajo agotador bajo el abrasador sol caribeño. Las jornadas eran largas y extenuantes, y las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. Fueron tratados como mera mercancía, privados de sus derechos humanos básicos. Las cadenas y los grilletes eran una constante en sus vidas, recordándoles su estado de servidumbre. El sistema esclavista se aplicaba con despiadada severidad y se imponían castigos severos incluso por la más mínima infracción. Los esclavos vivían bajo un régimen de terror, donde cualquier acto de desobediencia podía resultar en un castigo brutal. La resistencia se encontraba con brutales represalias, lo que servía como un crudo recordatorio del poder absoluto de los colonizadores. Cualquier intento de rebelión era sofocado rápidamente y con extrema violencia. Los colonos franceses vivían con el temor a las revueltas de esclavos. Sabían que su seguridad dependía de mantener a la población esclavizada bajo control. Sabían que la población esclavizada los superaba ampliamente en número. Esta disparidad numérica alimentaba el miedo y la paranoia entre los colonos. La brutalidad del sistema esclavista creó un polvorín de resentimiento e ira que solo esperaba una chispa que lo encendiera. La tensión en las plantaciones era palpable, y el descontento crecía día a día. Esa chispa llegaría con los vientos de cambio que soplaban desde Europa. La Revolución Francesa, con sus ideales de libertad e igualdad, inspiraría a los esclavos de Saint-Domingue a luchar por su propia emancipación. A miles de kilómetros de distancia, la Revolución Francesa de 1789 envió ondas de choque a través del Atlántico. Este evento monumental no solo transformó a Francia, sino que también tuvo repercusiones profundas en sus colonias, especialmente en Saint-Domingue. La toma de la Bastilla y la posterior Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tuvieron profundas implicaciones para las colonias de Francia. Estos eventos simbolizaban la lucha contra la opresión y la búsqueda de una sociedad más justa. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad resonaron profundamente en Saint-Domingue, una colonia donde la mayoría de la población estaba compuesta por africanos esclavizados, donde los africanos esclavizados vieron la oportunidad de reclamar su propia libertad. Inspirados por las noticias que llegaban de Francia, comenzaron a soñar con un futuro diferente. La Revolución Francesa desencadenó un feroz debate en Saint-Domingue sobre los derechos de las personas de color libres y la propia institución de la esclavitud. Los colonos franceses se encontraron divididos entre aquellos que apoyaban los ideales revolucionarios y aquellos que querían mantener el status quo. Los plantadores blancos, decididos a mantener su poder y sus privilegios, se resistieron a cualquier llamamiento al cambio. Temían que cualquier concesión pudiera amenazar su control sobre la colonia y su economía basada en la esclavitud. Las personas de color libres, inspiradas en los ideales de la revolución, exigieron la igualdad de derechos. Estos individuos, muchos de los cuales eran propietarios de tierras y esclavos, vieron en la revolución una oportunidad para mejorar su estatus social y político. Mientras tanto, la población esclavizada observaba y esperaba, con sus esperanzas de libertad parpadeando en medio de la creciente agitación. Las noticias de la revolución alimentaron sus deseos de emancipación y justicia. En 1791, las tensiones latentes en Saint-Domingue estallaron. La combinación de la opresión continua y la inspiración de la Revolución Francesa llevó a un punto de ruptura. Inspirados por la Revolución Francesa y alimentados por años de opresión, estalló una revuelta masiva de esclavos. Este levantamiento no fue solo una reacción espontánea, sino el resultado de años de planificación y resistencia. Este levantamiento marcó el inicio de la Revolución Haitiana, una lucha por la libertad que duraría más de una década. La revolución no solo buscaba la emancipación de los esclavos, sino también la creación de una sociedad nueva y justa. La Revolución Haitiana no fue un movimiento homogéneo. Fue una lucha compleja y multifacética en la que participaron varias facciones con diferentes objetivos y aspiraciones. Desde los esclavos recién liberados hasta los mulatos y los antiguos esclavistas, todos tenían su propia visión del futuro. Fue una lucha compleja y multifacética en la que participaron varias facciones con diferentes objetivos y aspiraciones. Sin embargo,
Todos estaban unidos por un deseo común de libertad y de acabar con el brutal sistema de esclavitud. Sin embargo, todos estaban unidos por un deseo común de libertad y de acabar con el brutal sistema de esclavitud. La determinación y el coraje de estos revolucionarios fueron fundamentales para el éxito de su causa. Desde el principio, los africanos esclavizados demostraron un valor y una destreza militar extraordinarios, tomando su destino en sus propias manos. Su lucha y sacrificio sentaron las bases para la eventual independencia de Haití. Tomando su destino en sus propias manos, la revolución haitiana se convertiría en un faro de esperanza para los oprimidos en todo el mundo, demostrando que la lucha por la libertad y la justicia puede triunfar incluso en las circunstancias más difíciles.